Hola estimados y estimadas estudiantes, espero que se encuentren muy bien junto a sus familias y seres queridos. Espero también que se encuentren realizando sus actividades y las estén cargando en nuestra plataforma a tiempo, para que sus profesores y profesoras podamos retroalimentarlas. Esta semana, en sexto básico, en lenguaje y comunicación, nos corresponde la clase número 1 de esta nueva unidad número 4, Informémonos e Investiguemos. El objetivo de aprendizaje de esta clase será leer y comprender textos discontinuos conociendo sus características. Por lo tanto, veremos principalmente qué son los textos discontinuos. Pero primero, recordemos qué fue lo que estuvimos viendo en la última clase. Recordemos, estuvimos escribiendo un comentario literario sobre alguno de los textos leídos durante la unidad anterior. Y para esto, tenías que guiarte en la escritura de tu comentario por esta pauta de evaluación que yo te adjunté en tu guía. Si tu comentario literario cumplía con cada una de estas condiciones, por lo tanto estábamos frente a un buen trabajo. Ya estoy retroalimentándolos en la plataforma para que estés atento a tu calificación. Y los contenidos que veremos durante la clase de hoy serán: primero, los textos discontinuos, para ver después algunos tipos de textos discontinuos. Y finalmente vamos a aplicar lo aprendido leyendo un texto en el que aparece un texto discontinuo. Veamos qué son los textos discontinuos. Veamos. Primero tenemos que un texto discontinuo es un texto que, si tú te fijas bien en esta información que aparece acá, por ejemplo, podemos comenzar a leerlo tanto por al medio, por el final o por el comienzo. Esto quiere decir que no tiene una lectura lineal. Fíjate muy bien en la información que se presenta en este texto discontinuo. Dice, el 65% de las personas aprenden de forma visual, es decir, observando. 1.25 GB de información visual podemos tomar por segundo, pero solamente podemos procesar el 7% de ella. Muy bien, es decir, podemos pensar solamente en el 7% de lo que estamos mirando. Por lo tanto, acá aparece el contenido que podemos asimilar cuando es presentado, ¿cierto? Y aquí dice que oralmente y visualmente, es decir, mezclando los dos, podemos aprender un 50%, ¿cierto? Pero solamente cuando escuchamos aprendemos un 10%. Por eso hablamos del poder de la infografía. Y una infografía es un texto discontinuo. Vamos a ver bien las características de estos. ¿Qué son los textos discontinuos? Como les decía, estos están organizados de una manera distinta a la de los textos continuos, es decir, que siguen una línea para poder leerlos. Su comprensión requiere el uso de algunas estrategias de lectura que son no lineales, como les decía, es decir, podemos comenzar por una parte que está al medio o al final, ¿cierto? Y aún así igual vamos a poder comprenderlo. ¿Cuáles son los tipos de textos discontinuos que tenemos? Primero tenemos cuadros y gráficos, que se representa la información, ¿cierto?, de esta forma. Son representaciones icónicas, ya que son iconos de los datos. Se emplean en la argumentación científica, es decir, en algunos textos científicos que ya vimos, y también en publicaciones periódicas para poder representar de alguna forma, visualmente, la información que está escrita, ¿cierto? Vamos a ver. Aquí tenemos un ejemplo de gráfico de ventas por estados. Acá también la cantidad de clientes facturados entre 2009 y 2012 por una empresa y el total de gastos realizado por el Estado, muy bien, durante algún periodo que aparece representado en este gráfico que aparece aquí. Las tablas también son textos discontinuos, muy bien como la que tenemos acá. Estos son cuadros de doble entrada que se organizan en filas y columnas, muy bien como tenemos acá. Esto es una fila y lo que está acá son cada una de las columnas. Por lo general, todas estas entradas de cada fila y todas las de cada columna tienen propiedades que se relacionan, muy bien. Por ejemplo, esto es una tabla sobre una encuesta que se aplicó en Perú, que dice si se siente orgulloso o no se siente orgulloso de ser peruano durante los años 2003 a 2007. Y la fuente es la Universidad de Lima. Fíjense muy bien. El tercer tipo de texto discontinuo que veremos el día de hoy son los diagramas. Estos diagramas suelen acompañar a las descripciones técnicas o a los textos expositivos instructivos, es decir, que dan instrucciones. Tenemos que diferenciar, eso sí, entre los diagramas de procedimiento, que describen algunas formas específicas, ¿cierto?, para poder realizar un procedimiento.
y estos responden a la pregunta ¿cómo se hace para? En cambio, los diagramas de proceso contestan a la pregunta ¿cómo funciona? Aquí tenemos un ejemplo de un diagrama de proceso para saber qué es lo que hace un cliente que compra o un cliente que vende en un comercial inmobiliario. También tenemos los mapas, estos son más conocidos. Los mapas también son textos discontinuos que muestran las relaciones geográficas que existen entre distintos lugares. También tenemos los que se llaman formularios. Los formularios también son parte de los textos discontinuos, ya que son textos que siguen una estructura y formatos que instan al lector, es decir, a los que están completando este formulario, a responder preguntas según las pautas específicas que aparecen acá solicitadas. También tenemos lo que es una infografía. Muy bien, las infografías son combinaciones de imágenes, como aparece acá, ¿cierto?, que son fáciles de entender para poder comunicar información de forma visual, para poder facilitar de alguna forma la transmisión del conocimiento, como lo vimos al comienzo. Aquí tenemos, por ejemplo, una infografía sobre el embarazo adolescente y aparecen datos según regiones. Si ustedes se fijan, este texto lo podemos leer partiendo por acá, podemos también leerlo partiendo por acá por el nivel socioeconómico y embarazo adolescente, o también podemos comenzar leyéndolo por acá, es decir, lo estamos leyendo de forma no lineal. Los cómics e historietas también de alguna forma son textos discontinuos, ¿ya? Porque constituyen estos un relato que pueden tener o no tener texto, muy bien, pero estos tienen que seguir cierta forma de lectura, muy bien. Generalmente se comienza leyendo las viñetas desde la izquierda o desde arriba hacia abajo. Así ustedes se van fijando bien quién es el que habla primero y quién es el que habla después en los cómics. Y estos han sido todos los tipos de textos discontinuos. Espero que te hayan gustado. Y en nuestra guía de esta semana, que es la clase número 1 de esta unidad número 4, tiene como título ¿Has utilizado una ciclovía? Y esta corresponde a la semana del 16 al 22 de noviembre. Tenemos nuestro objetivo de la clase, que era leer y comprender textos discontinuos conociendo sus características. Tenemos los conceptos claves y una actividad de inicio para recordar qué son los textos discontinuos. Muy bien, recuerda que estos nos sirven para poder entregar y ampliar la información que se presenta en un texto. Y en el desarrollo podrás encontrar un interesante texto informativo, una noticia que tiene como título Uso de bicicletas y ciclovías, viajes en 2 ruedas, donde encontrarás en su interior algún texto discontinuo que te va a servir para poder ampliar la información que aparece en este. Presta mucha atención a este texto, que tiene algunas preguntas que están destacadas en color azul, que estas tienes que ir respondiéndolas de forma oral. Muy bien, y te encontrarás con la siguiente infografía. Ya encontrarás en las preguntas de desarrollo algunas preguntas que tienen que ver con esta infografía que aparece en el texto. Luego tenemos una breve actividad de vocabulario y en el ítem número 4 encontrarás las siguientes preguntas de comprensión lectora acerca del texto leído. Y como siempre, en la actividad de cierre podrás autoevaluar tu aprendizaje a lo largo de la clase, asignándote 1, 2 o 3 puntos a cada uno de los indicadores de evaluación de la clase del día de hoy. Y en la actividad de autoaprendizaje de esta semana, te invito a la página 243 de tu texto de lenguaje y comunicación, donde encontrarás estrategias para poder comprender infografías. Fíjate muy bien en cada uno de los pasos para poder comprender de mejor forma cuando te encuentres frente a una infografía, que ya vimos que este era un tipo de texto discontinuo, ¿cierto? Autoevaluemos nuestro aprendizaje durante la clase del día de hoy, explicando cómo te sentiste desarrollando la actividad, si acaso la actividad te gustó, si te sentiste cómodo desarrollándola o si a lo mejor no te gustó tanto. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil y qué fue lo que te pareció más difícil y por qué? Y para esto siempre te pido que te fijes en cuánto tiempo necesitaste para desarrollar toda la actividad o cada una de sus partes. Muy bien, y finalmente recuerda que si tienes alguna duda o consulta, puedes escribirme a mi correo electrónico que aparece acá en pantalla o al WhatsApp que está acá abajito. Recuerda que tenemos un grupo de la asignatura para que puedas ir planteando todas tus dudas y consultas.
Tenemos acá también el catálogo de textos escolares, que puedes encontrar el libro de quinto de lenguaje y comunicación si es que no lo tienes de forma física. Y recuerda ir visitando nuestra página web institucional para poder ir descargando tus actividades y también ir cargándolas en la plataforma para que nosotros, tus profesores y profesoras, podamos ir retroalimentándolas a tiempo. Eso ha sido todo por esta semana. Cuídate mucho, que estés muy bien y nos vemos hasta la próxima.